Entonces, bueno, me pareció bastante interesante, porque habla de un error que tenemos nosotros, porque es parte de la imperfección humana, ¿no? En juzgar a otros, ¿no? Vino con la naturaleza de la imperfección, ¿no? Entonces, vamos a ver de lo que yo pude traer acá, ¿verdad? Porque nosotros juzgamos, ¿no? Y cómo ve Dios cuando juzgamos a otras personas, ¿no? Por eso me pareció bastante interesante. El texto para esta actividad es Romanos 14:13, ¿no? Dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Sí se ve, ¿okay? Sí, no se ve porque estoy proyectando aquí. Para que está preguntando porque no sé. Estaba pensando básicamente, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos encontramos haciendo juicios sobre el actuar de nuestros hermanos, ¿no? Criticando y señalando con el dedo por algún traspiés o por su carácter. La pregunta es, ¿qué haría Jesús si ve eso en algún hermano? ¿No? ¿Cómo actuaría Jesús, no? Que es cómo debemos actuar nosotros. Tratemos de ver con los ojos de Cristo. Él extendería su mano y lo levantaría, lo escucharía, pero nunca lo criticaría, y sí lo abrazaría. ¿Y nosotros qué hacemos? No seamos causa de tropiezo, veamos con los ojos de Jesús y ayudemos a nuestros hermanos de siempre, ¿no? A veces por cuestiones de la imperfección, en vez de ayudar, nosotros somos causa de tropiezo, ¿no? Precisamente por la crítica, ¿verdad? A veces no nos gusta que hace un hermano o un líder de la célula o el líder de la iglesia, y bueno, empezamos a hablar cosas que no son coherentes y que puede ser causa de tropiezo. O sea, oye, no me gustó que el pastor Samuel, por poner un caso, haya dicho tal cosa y mira esto. Entonces, claro, estamos haciendo una crítica que no es constructiva, ¿no? Ni siquiera. Y de esa manera no es como Dios juzga, Dios lo hace de otra forma, ¿no? Piensa que la palabra en todo su contexto habla de que para Dios juzgar, en su contexto habla de que es para Dios juzgar, e inclusive da una alerta, porque ya sabía que nuestra imperfección era muy fácil juzgar a los demás, tal como le indica Romanos 14:13, que dice, ya no juzguemos más los unos a los otros. O sea, estos son diferentes textos, porque en la palabra, en muchas partes de su contexto, habla de lo que es el juzgar, ¿no? En Mateo 7:1-4 dice, porque con el juicio que juzga, serás juzgado. ¿Ok? En Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias. Y en Tito 3:2 dice que nadie difame, o que a nadie difame. Entonces, fíjense que nos advierte a nosotros sobre lo que es juzgar, porque ya él sabía que nosotros teníamos eso, pues, ¿no? Así como estos versículos, Dios nos llama a la exhortación, también al ir escudriñando su palabra, vamos teniendo la capacidad de comprender cuándo juzgamos de la manera correcta, como lo hizo Jesús, como le indica Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con juicio justo. De esa forma es como Dios juzga a cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, cuando juzgamos de manera superficial es malo, estamos cometiendo pecado, ya que juzgamos a alguien en base a su apariencia y no con juicio justo. Juzgar conlleva un gran compromiso, ya que como le indica el versículo ancla en esta reunión en Romanos 14:3, podemos ser piedra de tropiezo para nuestro hermano, inclusive para Dios. Esta tarea, que suponemos debe ser difícil, sabemos que Dios obra con justicia. No es nada fácil juzgar, hermano. Una vez viendo la película La Cabaña, hablaba de una parte donde al papá de los hijos que él tenía, le tocó juzgar a uno de sus dos hijos, ¿no? Entonces él no pudo juzgar a los dos hijos, ¿no? Porque es una tarea difícil, ¿no? Entonces Dios lo hace con justicia. Entonces, bueno, manito, más o menos esto es lo que quería expresar sobre el tema que propusimos, pues en este caso el hermano Humberto, sobre Romanos 14:13, que es juzgar a otros, ¿no? Entonces yo creo que es importante porque con nosotros, pues como seres humanos y en las iglesias, se toca mucho este tema, ¿no? En las iglesias se tiende a hacer porque no nos gustó lo que dijo un pastor, o no nos gustó como el hermano actuó, o en la célula,
Entonces, bueno, esto nos trae a la exhortación, ¿verdad? Y nos trae a capítulo, ¿verdad? De que nosotros no debemos juzgar, sino debemos hacerlo distinto, porque al final sí podemos juzgar, pero siempre que sea con justicia, pues como lo dice la palabra. Bueno, dejo abierto entonces los comentarios de ustedes, qué les pareció, si quisieran agregar algo. Dejo abierto la pantalla por si quieren buscar algún texto y quieren enfatizarlo nuevamente, o si ustedes quisieran hablar de algún texto bíblico, ¿verdad? Que se refiera a esto. Entonces, bueno, esto queda abierto, mis hermanitos. Que las personas reflejen el amor de Dios en cada uno de nosotros. Yo tendía mucho a juzgar. Sí, yo me gustaba mucho señalar. Muy buen tema. Me gusta este tema. De este tema vamos a aprender mucho. Principalmente yo, porque yo era una persona, ya no lo soy, que me gustaba mucho acusar con el dedo, que acusaba a mi mamá, que acusaba a mi papá, que acusaba a mi esposa, que acusaba a mis hijos de mis errores. Entonces, cuando me tocaba a mí, yo me sentía mal cuando me acusaban, pero yo decía, pues yo lo hago. Yo no tengo misericordia con mi esposa. Entonces, ¿cómo yo quiero que aquel tenga misericordia conmigo? Porque nosotros los seres humanos tenemos un gran problema, que nos gusta maltratar, que nos gusta ofender, que nos gusta decir cosas, que porque digan una cosa de Harold, dice uno, ahí voy yo sin investigar, sin estudiar, sin hablar con él, ahí estoy yo juzgándolo. Sí, yo te lo decía que Harold era esto, yo te lo decía, ustedes no se llevaban esto y que el otro. No. Nosotros no estamos para eso. Y bueno, de repente puedo incluso hasta llegar a entender, tratar de entender que fue algo permitido por Dios, ¿entiendes? Porque en los procesos, hermanos, en los procesos, cuando son muy fuertes los procesos, cuando son profundos, lo que entiendo es que Dios te agarra, te aparta y el trato es directamente con Dios. Entonces tú estás como que en lo natural, en lo humano, tratas de como que de buscar un consuelo, tratas de buscar a alguien que te dé quizás una pista para poderte meter por ahí, para ver qué puedes hacer, incluso hasta el punto de la necesidad de querer hablar con alguien y no consigues la palabra que necesitas de ese alguien, la palabra que te va a dar bálsamo, la palabra que te va a dar tranquilidad, la palabra que te va a calmar el espíritu, no la consigues en ningún hermano, porque lo que consigue es rechazo. Unos te dicen así de plano, unos te dicen, voy a orar por ti, hermano, voy a orar por ti. Tranquilo que todo se va a resolver, voy a orar por ti. Entonces, ahí muere todo y uno siente que es como que no, la respuesta no la vas a conseguir en los hermanos. La respuesta la vas a conseguir directamente de la boca de Dios, del corazón de Dios. A ver, quizás no en las mismas situaciones, ¿no? Pero cada quien ha vivido su valle de sombras, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Y ¿Sabe si qué? te entendemos, o sea, por lo menos yo te entiendo y sé cuando uno, o sea, que es la soledad, ¿no? Sea porque uno está alejado ¿Sabe de la qué? familia, sea porque... Bueno, y hablando de este tema de jugar, oigan lo que dice la palabra de Dios en Juan 12:47. Lo voy a leer bajo la dirección del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a jugar al mundo, sino a salvar al mundo. Alabado sea Dios. Bendecimos la palabra del Señor. Fíjense que a veces, oye, qué error y qué equivocación a veces caemos nosotros, de verdad, en juzgar, que es algo tan delicado, porque ni el mismo Señor Jesucristo, Él dice que Él no juzga. Y como si fuera poco, mira, Él no juzga, pero ni siquiera el que no guarda la palabra.
Ahí lo dice. Al que oye mi palabra y no las guarda, fíjate, a ese que no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a jugar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, tenemos que ver que nosotros no debemos de juzgar. Más bien tenemos que tomar en cuenta que cuando no meditamos en la palabra, cuando no la guardamos, cuando no la oímos, cuando la ignoramos, nosotros mismos nos condenamos, nos juzgamos nosotros mismos precisamente al desobedecer la palabra de Dios. Si usted ve algo, por ejemplo, yo veo una persona, un hermano en Cristo, que el hermano está en pecado, yo no es que no le juzgo, pero yo llamo a mi hermano aparte y le hablo a él sobre la posición donde está y qué dice la palabra sobre él. Es difícil de parte del ser humano el no juzgar, porque es una condición de la naturalidad del ser humano. Y cuando vamos con la mano, un dedo hacia adelante y 4 van hacia atrás, una pequeña reflexión ahí, ¿no? Mientras uno acusa con uno, 4 dedos van hacia uno. Y podemos ver que el otro dedo, de esos 4, uno va hacia adelante, uno va hacia arriba y los otros 3 van hacia ti. ¿Y qué podemos pensar cuando esto aplica en nuestras vidas? Tenemos que, antes de emitir un juicio mentalmente que es tan rápido, ponernos en el lugar de lo que nos rodea, poner la mirada en el Señor. Cuando ponemos la mirada en Él y descansamos ahí, nuestros pensamientos de rabia, ira, cólera, conflicto, cualquier cosa, depositamos todo en Él y nos ponemos en neutro en Él. Entonces ahí camina nuestra verdadera naturalidad. Pero si no descansamos ahí, sale nuestra naturalidad humana y comenzamos a emitir juicio de valor. Porque el hermano no me vio, no me saludó, porque tiene barba, porque hoy entró tarde, entró temprano, porque no entró en el tiempo que era, porque no me saludó, y comenzamos a hacer miles de prejuicios. Y el diablo hace un cóctel y una ensalada en nuestras mentes, hace una fiesta, un guiso. Y realmente todo eso tenemos que día tras día luchar contra ello y llevar todo pensamiento cautivo a la voluntad de Cristo Jesús. Cuando expresamos eso, todo pensamiento vaya cautivo a la voluntad de Cristo Jesús, es que todo pensamiento adverso que no proviene de Cristo en nosotros, descanse ahí. Y podamos ver a los hermanos con ojos de amor y misericordia. Bueno, Señor les bendiga. Entrando un poquito tarde a la reunión, bueno, mientras ustedes hablaban, estaba reflexionando en base a cómo se comportaba el maestro. Vemos que cada vez que él iba a una persona, lo sanaba o lo convertía y le decía, vete y no peques más. Al decirle vete y no peques más, él no juzgaba. Entonces, si nosotros procuramos tener la mente de Cristo, vamos a dejar de juzgar. Vamos a hacerlo cada vez menos, porque nos vamos a estar viendo nosotros antes de ver los errores de ese hermano. Vamos a sacarnos la viga para poder ver la paja que tiene el otro, si es que la llega a tener. Porque todos erramos. Entonces, porque como todos erramos, no puedo juzgar a mi hermano. Porque hasta que yo no salga de esta piel, de esta carnalidad, voy a tener errores igual que él. Pero si mi mente es la de Cristo y menguo todos los días, voy a formar parte con gozo de cada uno de los miembros del cuerpo. ¿Y quién podrá juzgarnos sino Cristo? Porque por ser miembro de un cuerpo, yo no puedo juzgar a la oreja siendo el ojo, o juzgar al brazo derecho siendo el brazo izquierdo. Porque quien tiene derecho a juzgarnos es Cristo y lo va a hacer el día del juicio, como decía Humberto ahorita. ¿Cómo nos podremos esconder de nuestros errores ese día cuando juzgamos a nuestro prójimo? Yo quería compartirles Efesios 4:25, que nos dice lo siguiente:
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad con cada uno de su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Entonces, vemos que Jesús, cuando tenía que decirle la verdad a alguien, como la mujer en el pozo que estaba buscando el agua, se lo dijo desde el amor. Le dijo la verdad de todos los pecados que tenía, y la mujer se fue gozosa porque le habló verdad. Si tenemos que llamarle a reflexión a un hermano, tenemos que hacerlo desde la verdad y desde el amor. Bueno, eso era lo que quería aportar.